Bienvenidos de nuevo a este su espacio, a este canal que tanto queremos y que se ha convertido en un punto de encuentro para todos los apasionados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir de cabeza en el fascinante y a veces turbulento mundo de las estrellas turcas. Y es que, mis queridos, hay chismes jugosos, mucha tela para cortar y un misterio que ha tenido a miles de fans al borde de sus asientos. Vamos a desgranar todo, absolutamente todo, sobre la supuesta tensión que, según muchos, existió en el set entre dos de los actores más queridos, exitosos y con una química que hizo historia en Turquía y en el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Si por alguna razón inexplicable todavía no se han suscrito a este canal que tanto amamos, déjenme decirles que este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Porque hoy prometo con el corazón en la mano que no se van a arrepentir de quedarse hasta el final. ¿Recuerdan esa serie que los catapultó a la fama mundial, que los hizo suspirar y que se convirtió en un fenómeno de masas? Si hablo de Erkencikus, o como la conocimos en muchos lugares y la amamos, Pájaro Soñador. En ella, teníamos a Demet Özdemir, la encantadora y dulce Sanemane, y a Can Yaman, el carismático y apuesto Candivit. Su química en pantalla era, y no exagero al decir esto, simplemente eléctrica. Era una conexión palpable, una energía que trascendía la pantalla y que hizo que millones de espectadores en todo el planeta se emocionaran, suspiraran de amor y se enamoraran perdidamente de su historia. Las escenas de ellos juntos, las miradas, los diálogos, todo era perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras dejan de grabar? Esa magia que veíamos en la televisión se trasladaba también a la vida real, o existían grietas, fisuras, en esa aparente perfección que nos vendieron. Durante el rodaje de Pájaro Soñador, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can comenzaron a florecer como las flores en primavera. Las fotos de ellos juntos fuera del set, las interacciones en redes sociales que parecían demasiado cariñosas, los likes estratégicos, todo alimentaba la imaginación de los fans, y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver que sus parejas favoritas de la ficción también lo sean en la vida real? Era el sueño de muchos, la esperanza de una historia de amor que naciera del trabajo y del talento compartido. Sin embargo, con el paso del tiempo y de forma muy notoria, especialmente después de que la serie llegara a su esperado, y para muchos agridulce, final, la narrativa comenzó a cambiar de manera drástica. Los rumores de una relación romántica se disiparon como la niebla al sol, y en su lugar, empezaron a circular historias de tensión. Sí, han oído bien, tensión. Y no de esa tensión romántica que tanto nos gusta, de esa que crea expectativa y deseo, sino de una tensión más incómoda, de esas que hacen que el ambiente en un set de grabación se ponga denso, pesado, casi irrespirable. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué una pareja que irradiaba tanta química en pantalla parecía tener problemas fuera de ella? ¿Qué secreto oscuro se escondía detrás de esas sonrisas y miradas cómplices que admirábamos? Uno de los puntos clave que se menciona incansablemente cuando se habla de esta supuesta tensión es la marcada diferencia en sus personalidades y en sus enfoques profesionales. Can Yaman, desde sus inicios, ha sido conocido por ser un actor muy apasionado, intenso, magnético y a veces, hay que decirlo, un poco impulsivo. Se entrega por completo a sus personajes, se sumerge en ellos con una voracidad que cautiva, y se dice que esto podía llevarlo a tener ciertas demandas, ciertas expectativas o ciertas formas de trabajar en el set que no siempre eran fáciles de gestionar para el resto del equipo, y especialmente para su compañera de escena. Por otro lado, Demet Özdemir, a pesar de su indiscutible gran talento y su profunda entrega a cada proyecto, siempre ha sido percibida como una persona más reservada, metódica, profesional y con un enfoque más centrado en la armonía y la colaboración. Esto no significa en absoluto que uno sea mejor que el otro, absolutamente no. Son simplemente estilos de trabajo distintos, energías diferentes y a veces las fricciones, los roces, surgen precisamente de esas diferencias, de esas formas contrapuestas de ver y de vivir la profesión. Imaginen la escena, mis queridos seguidores. Un set de televisión es en sí mismo un lugar de alta presión, de estrés constante. Largas horas de rodaje que se extienden hasta la madrugada, la presión por cumplir con plazos de entrega que parecen imposibles, el cansancio acumulado que se refleja en el rostro de cada uno de los involucrados. En ese contexto, si dos personas con energías, con ritmos y
Con formas de trabajar tan distintas coinciden y tienen que compartir gran parte de su tiempo y de su espacio creativo, es natural, casi inevitable, que puedan surgir fricciones, chispazos de incomodidad. Los rumores insistentes y persistentes apuntan a que Can Yaman, con su intensidad arrolladora y su entrega absoluta, a veces exigía más de Demet, o que sus métodos de actuación, su forma de abordar las escenas, chocaban de frente con la manera en que ella prefería o sentía que debía abordar las suyas. Se habla de que él podía ser muy directo, quizás hasta un poco dominante en ciertas situaciones, buscando explorar los límites de la escena o de la relación de los personajes, mientras que Demet, buscando mantener la armonía, la calma y su propio profesionalismo, prefería un ambiente más tranquilo, más colaborativo y menos confrontacional. Otro aspecto que se comenta con frecuencia, y que sin duda pudo haber influido en esta dinámica, es la diferencia en su nivel de fama y experiencia en ese preciso momento. Si bien ambos ya eran actores reconocidos y valorados en Turquía, Pájaro Soñador fue un fenómeno que los catapultó a una fama internacional masiva, a un nivel de reconocimiento global que rara vez se ve. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y su personalidad magnética, se convirtió casi de la noche a la mañana en un verdadero ídolo de masas, en un objeto de deseo para millones de fans. Y quizás esta nueva y avasalladora fama, le dio una confianza, una seguridad, o incluso un ego, que se traducía en una actitud más fuerte, más asertiva o quizás más demandante en el set. Demet, por su parte, si bien ya tenía una carrera sólida, estaba en un momento de consolidación, de afianzamiento de su lugar como una de las actrices más importantes de Turquía. Y aunque igualmente talentosa y querida, quizás buscaba o necesitaba un ambiente de trabajo más predecible, más seguro y, sobre todo, menos conflictivo, para poder seguir creciendo y demostrando su valía. Las entrevistas posteriores a la serie y las apariciones públicas de ambos también han sido una mina de oro para la especulación y la interpretación de los fans y de los medios. Si bien es importante destacar que ninguno de los dos ha hablado explícitamente de tensión o de conflictos graves, sus respuestas a preguntas sobre su relación de trabajo o sobre cómo se llevaban en el set, a menudo han sido cautelosas, medidas, como si cada palabra fuera sopesada cuidadosamente antes de ser pronunciada. Can Yaman ha hablado de Demet con un respeto indudable, destacando su talento actoral, su profesionalismo y la gran compañera que fue, pero a veces con un tono que sugería, para algunos, una relación más profesional, más de colegas, que una amistad profunda o una conexión personal íntima. Demet, por su parte, suele ser aún más evasiva al hablar de Can Yaman, enfocándose más en el éxito rotundo de la serie, en el agradecimiento a los fans por su apoyo incondicional y en los proyectos futuros. Esta reserva, aunque completamente entendible desde el punto de vista de la privacidad y el manejo de la imagen pública, para muchos de sus seguidores más observadores, ha sido una señal clara de que la relación, la dinámica, no era tan idílica o tan fluida como se veía y se sentía en pantalla. ¿Y qué hay de esos rumores persistentes que hablaban de un supuesto flechazo inicial, de esa chispa de atracción mutua que, por diversas razones, no llegó a buen puerto, no prosperó? Muchas veces, mis queridos amigos, la línea entre la amistad, el romance y la simple camaradería profesional se vuelve terriblemente borrosa, especialmente cuando existe una química en pantalla tan explosiva y contagiosa. Es completamente posible que al principio de la serie, la atracción fuera mutua, que las cosas parecieran ir bien, que las largas horas de rodaje y la intensidad de las escenas compartidas hayan generado una conexión especial. Pero como sucede en muchas historias, tanto en la ficción como en la vida real, las realidades de la vida, las presiones de la fama galopante, las diferencias personales insalvables, las expectativas de un público ávido de romance, pueden hacer que una chispa inicial se apague rápidamente o, peor aún, que se complique y se convierta en algo más difícil de manejar, en una fuente de estrés en lugar de alegría. Se dice, y esto se repite una y otra vez en los foros de fans y en las redes sociales, que a medida que la serie avanzaba, las cosas se volvieron cada vez más tensas entre ellos. Quizás hubo discusiones sobre cómo interpretar ciertas escenas, sobre la dirección que debían tomar sus personajes, o simplemente el desgaste natural de trabajar tan intensamente juntos compartiendo prácticamente todos los días durante meses. No es nada raro, mis estimados seguidores, que las parejas de actores, incluso aquellas que tienen un éxito arrollador en pantalla, no puedan mantener esa conexión mágica en la vida real. Y a veces las presiones del set, la falta de privacidad, la exposición constante pueden exacerbar esas diferencias, hacer que las grietas se hagan más profundas. Pensemos en ello por un momento, estar constantemente actuando, fingiendo una relación,
sintiendo la mirada de miles de personas observando cada uno de tus movimientos, puede ser agotador hasta el extremo. Y si la conexión real no es lo suficientemente fuerte como para soportar esa presión, la fachada, por muy bien construida que esté, puede empezar a resquebrajarse de forma inevitable. Uno de los aspectos que más se comenta y se analiza con lupa es la forma en que manejaron las entrevistas conjuntas y los eventos públicos, especialmente en la recta final de la serie y poco después de su conclusión. Al principio se mostraban cómplices divertidos, con bromas internas que alimentaban esa química tan deseada por todos. Se reían juntos, se miraban de una forma especial, y todo ello contribuía a crear esa fantasía romántica. Pero con el tiempo se notaba una distancia mayor, un protocolo más marcado. Ya no eran tan espontáneos, sus interacciones parecían más medidas, y a veces, sus respuestas a preguntas sobre su relación se sentían un poco ensayadas, poco naturales. Esto para los fans que habían seguido de cerca su relación en pantalla con tanta intensidad, fue un claro indicio de que algo no estaba del todo bien, de que la magia se estaba diluyendo o que nunca había existido fuera del set. Además, los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, siempre en busca de la primicia, captaron varios momentos y señales que alimentaron estas especulaciones de tensión. Se habla de miradas incómodas durante entrevistas, de comentarios sutiles que dejaban entrever ciertos resentimientos, de gestos que parecían evidenciar incomodidad, e incluso, según algunos rumores, de alguna que otra discusión más acalorada que, aunque no se grabó oficialmente, fue captada por los paparazzi o por personal del equipo de producción, y que circuló de boca en boca en los círculos de la farándula turca. Es importante recordar, y siempre lo decimos en este canal, que estos son rumores, y hasta que ellos mismos no lo confirmen explícitamente y sin lugar a dudas, debemos tomarlos con la debida cautela. Sin embargo, la consistencia de estos rumores a lo largo del tiempo, y las declaraciones ambiguas y a veces esquivas de ambos protagonistas, sugieren fuertemente que efectivamente, hubo momentos de fricción, de desacuerdo, y quizás, de cierta incompatibilidad. Y hablemos de las carreras posteriores, de la vida después de Pájaro Soñador. Tras el rotundo éxito de la serie, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos. Can Yaman decidió expandir su carrera internacionalmente enfocándose en proyectos que lo llevaron principalmente a Italia, donde ganó una popularidad masiva y se convirtió en un verdadero ídolo para el público italiano. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas que la consagraron aún más y consolidando su lugar como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Esta separación geográfica y profesional también pudo haber sido, para ambos, una forma de distanciarse, de respirar, de dejar atrás la dinámica intensa que habían compartido durante el rodaje de la serie y de enfocarse en sus propios proyectos y en su desarrollo individual. Lo que sí es innegable, mis queridos seguidores, y esto es algo que nadie puede quitarles, es el impacto monumental que tuvieron juntos en la televisión mundial. Pájaro Soñador fue un fenómeno cultural, una serie que rompió barreras y fronteras, y la química entre Demet y Can, esa conexión que trascendía la pantalla, fue el motor principal de ese éxito arrollador. Crearon personajes icónicos, Sanem y Candivit, que quedaron grabados en la memoria de millones de personas, que conquistaron corazones y que inspiraron miles de sueños. Y a pesar de cualquier supuesta tensión o dificultad que pudiera haber existido detrás de cámaras, debemos reconocer y aplaudir su inmenso profesionalismo al entregar un producto final que para millones de espectadores en todo el mundo, fue pura magia, una historia de amor que nos hizo vibrar y soñar. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que a menos que Demet Özdemir y Can Yaman decidan, algún día, abrirse por completo y contarnos su verdad sin filtros, nunca lo sabremos con total certeza y exactitud. Sin embargo, basándonos en los rumores persistentes, en las declaraciones ambiguas y a veces esquivas, y en la observación cuidadosa de su comportamiento público y de sus interacciones, podemos inferir con un alto grado de probabilidad que la intensa y deslumbrante química en pantalla no se tradujo necesariamente en una relación personal armoniosa y sin fisuras en la vida real. Es posible que las diferencias de personalidad, los distintos estilos de trabajo, la abrumadora presión de la fama repentina y las expectativas desmedidas de un público apasionado hayan creado un ambiente de tensión, de incomodidad, incluso de fricción. Quizás hubo un romance incipiente que se complicó por las circunstancias, o simplemente dos profesionales con formas muy distintas de abordar su trabajo y de gestionar el estrés que chocaron en un entorno tan exigente como es un set de rodaje. Lo importante al final del día, es el arte que nos regalaron.
La historia de Sanemi Candibit, con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, quedó grabada en la memoria emocional de muchos de nosotros, y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, puede quitarles. Y si bien es tremendamente intrigante y cautivador especular sobre lo que sucede detrás de las cámaras, sobre los entresijos de las relaciones humanas en la industria del entretenimiento, valoremos también y con gratitud el resultado final que nos hizo soñar, que nos hizo sentir, que nos hizo vivir tantas emociones. Bueno, mis queridos amigos y seguidores, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los rumores, las especulaciones y los posibles secretos detrás de la tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí me lo ha sido prepararlo para ustedes. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía es lo más importante para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en los rumores de tensión? ¿Les sorprendió esta información o ya lo sospechaban? ¿Qué opinan de las diferencias de personalidad y estilo de trabajo en el set? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos y cada uno de ustedes con muchísima atención. Y si les gustó este vídeo y el contenido que les traemos semanalmente, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman las historias del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más chismes jugosos y más análisis del apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho.